El pasado 4 de agosto se suspendió el cobro del peaje en el Cerro Guayabal, merced a que un juez de Portoviejo fallara a favor del Ministerio de Infraestructura y Transporte en una acción de protección que trataba de impedir a toda costa que ese ministerio asumiera la administración de la vía, que desde hace varios años está en manos de la Prefectura de Manabí a través de la empresa pública Manabí Vial. Desde esa fecha, el interés del Ministerio en mención por ese tramo de la vía parece haberse esfumado. Desde ese 4 de agosto, la vía no ha recibido ningún tipo de mantenimiento y toda la infraestructura que servía para el cobro del peaje no ha sido retirada aún. Es lo único que nos recuerda que antes la prefectura estuvo a cargo. A casi 2 años del gobierno de Daniel Noboa es poco lo que se sabe de los planes que tendría el gobierno con esa vía. Tal vez delegación, similar a lo que existió con la prefectura de Manabí, o concesión con el sector privado. Claro, debería ser así, como usted lo indica. Debe haber un plan trazado por el Ministerio de Infraestructura y Transporte para esta vía. Hay que esperar los resultados, en base a qué fue quitada la delegación y en base a esta misma cuáles fueron los incumplimientos que tuvo el gobierno provincial de Manabí o los supuestos incumplimientos que tuvo para que le hayan quitado esta delegación. Y en base a eso el gobierno tiene que ir a mejorar todos los puntos que fueron en su momento negativos para el gobierno provincial de Manabí, tienen que ser ahora positivos para la ciudadanía. En caso de que llegue una nueva delegación o una concesión vial a través de alianzas públicas privadas, tiene que darse, porque nos estamos dando cuenta con el ejemplo de que las vías no se les da mantenimiento. Entonces, si usted va a otras provincias del país donde hay vías concesionadas o vías delegadas, vemos que la infraestructura vial cambia y es radical este cambio. Jorge Luis Pérez, ingeniero civil de profesión y es candidato a la alcaldía de Portoviejo, considera que lo más difícil se superó. En lo personal, yo creo que ya nos acostumbramos a pagar una tasa por peaje y es lo más difícil para nosotros los ecuatorianos, acostumbrarnos a pagar por un servicio. Y personalmente, por hacer uso frecuente de esta vía y otras vías del país, yo creo que debe darse este tipo de concesión o delegación. Debe haber la delegación o la concesión. Pero partiendo de la experiencia con la prefectura de Manabí y Manabí Vial, ¿cuál entonces sería el mecanismo más idóneo? ¿La delegación o la concesión? Pérez tiene una visión muy particular sobre el tema. Primero tendría que llegar la delegación de las vías estatales a un gobierno autónomo. Ejemplo, en la provincia del Guayas tiene las vías estatales, la mayoría, el gobierno provincial del Guayas, y ellos hicieron después la concesión. Entonces, cuando hay una diferencia en el estudio económico para la tasa del peaje, siempre si es contrario al usuario, es decir, si va a ser perjudicial, va a haber una que asuma una parte, un subsidio, podríamos llamarla, en este caso, quien tiene la delegación. Pero no tiene que ser un requisito sine qua non. No tiene que ser, la delegación y luego la no tiene que ser un requisito sine qua non. Ya el gobierno lo demostró con la vía, si no me equivoco, Quevedo-Santo Domingo, donde ha ido directamente a una concesión. Le vuelvo a insistir la pregunta, a su criterio, su experiencia como administrador y también como ingeniero civil, ¿cuál es la mejor opción? La mejor opción debería ser la concesión. Criterio similar al de Jorge Luis Pérez es el de Nesky Bello. Sin embargo, considera que antes de ir a la concesión, el gobierno debe rehabilitar o reparar todas las vías estatales a concesionar por una sencilla razón. Ninguna empresa privada va a querer invertir y encontrarse mañana pasado con mayores daños en las vías de aquí del país y principalmente la provincia de Manabí. Bello justifica de cierta manera que a casi 2 años del gobierno de Daniel Noboa no se conoce nada oficial con respecto a los planes que tendría de concesión vial. Bueno, la primera es el estudio, falta de estudio, no han mapeado, recién tienen mapeado la existencia de los daños en la vía de Manabí. Y el segundo es el tema recursos. Sabemos los recursos son escasos hoy en día en el gobierno y es por eso que vemos todo este retraso y que, como vuelvo y repito, ninguna empresa privada va a venir a hacer una inversión en las vías del país, principalmente en Manabí, si no hay un estudio serio que refleje la realidad de las vías. Y si bien la delegación que entregó el gobierno de Alfredo Palacio al gobierno provincial de Manabí en febrero de 2006 no resultó ser lo ideal, al menos esa vía recibía mantenimiento, lo que no sucedió con el resto de las vías de la provincia. Que mal o bien teníamos un tramo
de Portoviejo al Redondel La Tejedora en buen estado, un buen estado aceptable. Era la mejor vía que teníamos en Manabí. La preocupación nuestra como manabita es qué va a suceder, porque se habla de un proceso de concesión que va a durar más de un año. Entonces, ¿qué va a suceder en ese año? Se va a deteriorar esta vía, ¿quién va a dar mantenimiento en esta vía? Más de eso, hay estaciones de casetas de peaje que están ahí y que en algún momento dado, en la noche y en la madrugada, puede ser más bien uso para delincuentes, para hacer asaltos a los vehículos que pasan. Son preocupaciones de la ciudadanía que más bien el gobierno debería darnos explicaciones. ¿Por qué se retira una concesión? ¿Por qué si se retira no la asume momentáneamente el Estado o se la cede a otra concesionaria de las que hay distintas que hay en el país? Porque no podemos permitir que se siga deteriorando la habilidad de Manabí, y más en esta vía que era una vía que estaba aceptable principalmente en lo que era su capa de rodadura. Con respecto a la otrora estación de peaje, esta se encuentra desde hace días con seguridad policial durante las 24 horas del día, pero se colige que debe ser una medida preventiva por el paro nacional. A quienes percibimos un tanto sensibles fue a varios funcionarios que dijeron ser de Manabí Vial. No les gustó para nada que se grabaran estas imágenes de este bien público y desde la vía pública.